Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el año 2014 como año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, rememorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán significa conmemorar el ejercicio primigenio del poder constituyente para la fundación del Estado mexicano. Permite reflexionar a profundidad el origen de nuestra nacionalidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Es además el recuento de la acción heroica realizada por don José María Morelos y Pavón, que un 22 de octubre de 1814 hizo posible que en Apatzingán se promulgara la Constitución que formalmente marca el inicio de la nación soberana y libre que hoy tenemos. Su origen se localiza en el movimiento insurgente de 1810, en esa necesidad de dar un orden y sentido a la lucha que se desarrollaba para lograr la independencia de lo que entonces era la Nueva España. Morelos, que era el caudillo más destacado en la lucha contra los realistas, puso en marcha la idea de formar un congreso al que asistirían los representantes de las provincias en calidad de diputados y con ello evitar la desorganización y el aislamiento de los grupos insurgentes. La población escogida para la instalación del congreso fue Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero. Los trabajos del congreso iniciaron en septiembre de 1813. El 6 de noviembre se redactó la primera declaración de independencia del Reino de España y ese mismo mes Morelos se declaró siervo de la nación e incitó a los demás insurgentes a lograr el triunfo del Congreso Nacional. Estos son los antecedentes que establecieron las bases del constitucionalismo mexicano, pues sirvió de ejercicio legislativo para comprender por qué los insurgentes optaron por seguir el sistema representativo, la división de poderes y la soberanía, y de esta manera quedó asentado el deseo de desterrar para siempre el absolutismo y preservar la independencia y la libertad. Para poder darle el valor legal que se requería, el texto constitucional debía seguir dos pasos fundamentales. El primero, que fuera firmado por los diputados reunidos en la sesión. El segundo, la sanción y aprobación por el Supremo Gobierno, por lo que el día 22 de octubre de 1814 se sancionó y aprobó con el nombre oficial de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. La Constitución se dividió en dos partes. En la primera se establecieron los fundamentos de la soberanía que residía en el pueblo y eran los habitantes los que la sostenían al momento de elegir a su representante al Congreso, ya que con ellos, con el apoyo popular, la garantizarían. Además, se extendía la denominación de ciudadano a todos los gobernados. La impartición de justicia se volvió justa. La educación se consideró requisito indispensable para el desarrollo de la nación. Se estableció la libertad de imprenta, el derecho de adquirir y disponer de propiedades. Se instauró la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La segunda parte se refería a la forma de gobierno. Se asentó la división política de las provincias que fueron incluidas para la formación de la nueva nación. Se establecieron los mecanismos electorales para elegir a los diputados. Se estableció las funciones y las atribuciones del Supremo Congreso, que como poder legislativo debía promulgar y sancionar las leyes. Estableció el Supremo Gobierno, los periodos de ejercicio y la alternancia que debían tener sus individuos, los periodos de elección, los cargos, la obligación de publicar las leyes y la organización del ejército y de los empleados de la administración pública. La aplicación de la justicia era responsabilidad del Supremo Tribunal y se basaba en preceptos muy claros. La ley debe ser igual para todos. Solo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano. Que todo ciudadano se refute inocente mientras no se declare culpable. Ninguno puede ser juzgado ni sentenciado sino después de haber sido oído legalmente. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable. La Constitución de Apatzingán fue el medio legal por el cual los americanos plasmaron sus ideales, sus aspiraciones de carácter social como era la ciudadanía, reclamaron sus derechos políticos, promovieron la justicia y la igualdad ante la ley y el terminar ya con el sistema de castas y la abolición de la esclavitud, determinaron el derecho a poseer una propiedad y además
mantenían presente que el ejercicio de la soberanía tenía como base el pueblo. Declarar el año 2014 como el año del bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana no debe quedar en una simple conmemoración, debe acompañarse de un cúmulo de actividades que proporcionen a la sociedad actual su origen. Desde la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión se debe de impulsar la concreción de mecanismos que permitan a los mexicanos conocer y sentir las motivaciones de nuestros héroes de independencia y su pensamiento que han servido de base para nuestra actual soberanía nacional. Con estos antecedentes y consideraciones, me permito someter al Pleno de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que declara el año 2014 como año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Único, el Honorable Congreso de la Unión declara el año 2014 como año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Se turna la